Buen día, hermanos y hermanas de las iglesias La Divina Trinidad en San Mateo Xochimilco, en Yecapixtla, Morelos, de Aposento Alto en San Pedro Tlalnimilulpan, y de las iglesias en Rancho Alegre, Río Sapo y Yagua de Niño, en el estado de Oaxaca, y amigos que nos ven a través del canal oficial de nuestra congregación. Los saludo desde mi hogar, que es también el suyo. Es para mí una grande bendición poder dirigirme nuevamente a ustedes a través de este medio de comunicación. Como habrán observado, en el título de esta predicación nos hacemos la pregunta: ¿son estos los últimos tiempos? Y vamos a contestarla a la luz de lo que nos dice la Sagrada Escritura. Pero antes los quiero invitar a que juntos entonemos una alabanza a nuestro Señor para darle toda la gloria y honra que solamente Él merece. En esta noche hemos venido hambrientos de ti. Ven y llena esta casa con tu presencia. Ven, llena, oh Señor, nuestra vida con tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena, Dios, ven y llena esta casa. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera.
Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ahora, hermanos y hermanas, los invito a que juntos hagamos una oración para pedirle a Dios que sea Él quien nos guíe en el desarrollo de esta predicación. Dios bendito y Padre Santo, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, para pedirte, amado Dios, que seas tú, Señor, tomando el control de todo, que seas tú, Señor, hablando a través de mi persona por medio del Espíritu Santo, que sea Él, Señor, el que nos dé a conocer lo que tú quieres y esperas que aprendamos de ti el día de hoy. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y de todos aquellos que han dispuesto su tiempo para ver esta predicación. Yo te pido que tú permitas que quede grabada en lo más profundo de sus corazones. Sé tú con todos nosotros, siendo la luz que ilumine nuestro camino y que nos dé la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Gracias te doy por todo esto, como siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra hoy y siempre. Amén y amén. Seguramente, hermano, hermana, usted ha escuchado a través de varios de nosotros y pastores de otras congregaciones que nos encontramos en los últimos tiempos. Y quizás se haya detenido a pensar qué sustento nos da la palabra de Dios para hacer esa afirmación. Es por ello que el Señor ha puesto en mi corazón dar una respuesta, como ya mencioné antes, basados en lo que nos dice la Sagrada Escritura. Me gustaría que empezáramos por discernir si todo lo que escuchamos o leemos en los diferentes medios están sustentados con la Santa Biblia, ya que la misma palabra nos indica que habrá quien voluntaria o involuntariamente nos llevarán por un camino de engaño. Veamos varias citas al respecto. Los invito a abrir la palabra de Dios en Mateo 24, 4 y 5. La Sagrada Escritura nos dice en estos versículos: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Les voy a pedir que vayamos ahora a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 1, para dar lectura a los versículos del 3 al 7. Nos dice la palabra de Dios: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Quisiera, hermanos, que ahora fuéramos un poquito más adelante al capítulo 4 de esta primera carta, en su versículo 1, que nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Me gustaría que diéramos una última referencia en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 4, versículos del 1 al 6. Nos dice la Santa Biblia: amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y así podemos seguir escudriñando la Sagrada Escritura para encontrar la revelación que Dios nos hace al respecto. A través de la historia hemos encontrado unos ejemplos claros, como es el caso de quienes manejan la teología de la prosperidad. Uno de ellos, Carlos Enrique Luna Lam, mejor conocido como Cash Luna. Cash, por algo será. Es promotor del Evangelio de la Prosperidad, cuya iglesia, la Casa de Dios, está valuada en 45 millones de dólares, con capacidad para 12,000 personas, y él posee un avión Cessna Citation, comprado en 2014 a un costo de 2 millones de dólares, con dinero proveniente de las ofrendas que los fieles de su iglesia le dan. ¿En qué está utilizando el dinero este personaje? Otro caso es el de Guillermo Maldonado, cofundador de la iglesia El Rey Jesús, ubicada en Miami, Florida, quien entre otras cosas se denomina apóstol, que ha realizado profecías que la historia ha demostrado que son totalmente falsas, que se ha hecho inmensamente rico a través de traficar con la fe de los fieles, por ejemplo, alquilando el nombre de su ministerio en $50,000, quien se burla de pastores humildes, yendo totalmente en contra del ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Otra exponente de la teología de la prosperidad es la denominada pastora Paula White, quien hasta mayo de 2019 fue pastora principal del New Destiny Christian Center en Apopka, Florida, y quien actualmente es consejera del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que Dios le encomendó la tarea de darle esa consejería al presidente. ¡Qué vanagloria! Ella es telepredicadora y multimillonaria, solicitando en una ocasión a los miembros de su congregación donar su primer mes de salario a su iglesia con el pretexto que disfrutarían de las bendiciones de Dios. Estos personajes tienen algo en común. Se han hecho inmensamente ricos a través de manipular la fe de los fieles, prometiéndoles que quien dé sus bienes a sus iglesias será bendecido por Dios, multiplicándole lo que ellos den. Evangelio de la prosperidad. Sí, prosperidad, pero solamente para ellos, abusando de la fe de los fieles. En estos pocos ejemplos vemos a aquellos que conscientemente han distorsionado la Sagrada Escritura en su propio beneficio. Pero de igual forma, encontramos ejemplos de aquellos que pueden llegar a confundirnos involuntariamente, haciendo una interpretación errónea de la palabra de Dios, sacando de contexto algunos versículos. Actualmente estamos viviendo tiempos difíciles, donde se ha declarado una pandemia mundial por el virus denominado COVID-19 o coronavirus, y hay quienes buscan en la Santa Biblia que algo nos hable sobre este acontecimiento, lo cual
es un gran error, porque muchos de los acontecimientos que están sucediendo actualmente no siempre los vamos a encontrar en la Biblia. Y han sacado de contexto algunos versículos. Veamos unos ejemplos. Isaías 26:20 nos dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. En este caso, el versículo está relacionado con la gran tribulación y no tiene nada que ver con este virus, ya que este versículo se refiere al remanente de Israel que van a ser escondidos en la ciudad de Petra, de acuerdo con Isaías 63, versículos 1 y 2, durante el tiempo de la persecución del anticristo, que viene señalado en el libro de Apocalipsis en su capítulo 12. Otro ejemplo lo tenemos en Jeremías 25, versículos 32 y 33. Jeremías 25, 32 y 33 nos dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Estos versículos tampoco tienen que ver con el COVID-19, sino se están refiriendo a la invasión de Gog y Magog que se señala en el libro de Ezequiel en su capítulo 39, donde nos dice que los muertos estarán totalmente aislados por la radiación que habrá por el estallamiento de bombas nucleares, por lo que nada tienen que ver con el virus que padecemos actualmente. También hay quienes increíblemente mencionan que estamos en los sellos del Apocalipsis, específicamente lo señalado en el capítulo 6. En este capítulo se mencionan los 4 principales jinetes del Apocalipsis, que marca el inicio de la primera temporada de la Gran Tribulación, donde se menciona el caballo blanco, que es el anticristo, que se señala con un arco sin flechas, representando que va a entrar con un pacto de paz, haciendo una justificación de judíos y árabes para que ya no peleen más y lograr lo que los diplomáticos no han hecho en muchos años de historia. El segundo caballo representa la guerra, el tercero el hambre, y el cuarto lo encontramos en el versículo 8 de este capítulo 6, que nos dice, vamos a ver: Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este versículo nos detalla que tendrá potestad sobre una 4ª parte de la tierra que será muerta a espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si consideramos que a finales de 2019 los datos proporcionados por las Naciones Unidas fueron que la población mundial era alrededor de 7.700 millones, entonces una 4ª parte sería 1.925 millones de personas. Y sabemos que los muertos por el coronavirus al día de hoy en todo el mundo no supera las 200.000 personas. Esto nos deja ver que definitivamente no existe relación entre estos versículos y la pandemia que está padeciendo el mundo actualmente, por 2 cosas. Primera, que los jinetes del Apocalipsis harán su aparición durante el periodo de la Gran Tribulación, periodo en el cual nosotros,
la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ya no estaremos en este mundo porque ya habrá ocurrido el rapto. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y segunda, que no existe relación alguna entre los muertos por el COVID-19 y los que tendrán lugar en la gran tribulación. Hay una gran diferencia porcentualmente. Hasta este momento, hermano, hermana, hemos visto que hay personas que voluntaria o involuntariamente nos pueden llevar por un camino de engaño, totalmente alejado de lo que señala la palabra de Dios. Ahora me gustaría que viéramos unas señales verdaderas que encontramos en la Biblia acerca del momento en que estamos actualmente, para saber si estos son los últimos tiempos, basados principalmente en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Los dos primeros versículos nos dicen: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el versículo 3 vemos que sus discípulos le hacen tres preguntas. Primera, ¿cuándo sucederán estas cosas? Segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercera, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Nuestro Señor Jesucristo le responde la primera pregunta al final, cuando habla de su segunda venida, que antes que Él venga será el periodo de la gran tribulación, al que encontramos referencia en el versículo 21 de este capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, lo que coincide con lo que nos dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 6, versículos del 12 en adelante, donde nos dice la Sagrada Escritura que se abrirá el sexto sello y a partir de ese momento será el fin del mundo. Las dos siguientes preguntas, recordemos, ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del mundo? Las contesta nuestro Señor Jesucristo a partir del versículo 4 de este capítulo 24 de San Mateo. Vamos a darle lectura junto con el 5. San Mateo 24, 4 y 5 nos dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Como ya vimos al principio, existen muchas personas que distorsionan la palabra de Dios. La apostasía va en aumento. Falsas doctrinas como el gnosticismo, el humanismo, de la prosperidad, que ya citamos algunos ejemplos, posmodernismo, la hipergracia, la teología liberal, por citar algunas de ellas, y de las cuales debemos tener mucho cuidado, ya que están proliferando por todo el mundo. Le sigue diciendo Cristo: las señales antes del fin. Veamos ahora los versículos 6 y 7. Nos dice la bendita palabra de Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Al leer esta porción de la Sagrada Escritura, tendemos a pensar que lo que aquí se anuncia está por ocurrir, y esto es solo parcialmente cierto, ya que mucho de lo que ha ocurrido es ya historia. Recordemos que la Biblia terminó de escribirse hace casi 2000 años, y en ese lapso ha habido muchas guerras en el mundo, y hoy vamos a recordar algunas de ellas.
llamada Primera Guerra Mundial, que duró del 28 de julio de 1914 al 1 de noviembre de 1918, que trajo como consecuencia la disolución de los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso. Precisamente, uno de estos imperios, el otomano, dominaba la Tierra Santa, y la consecuencia es que se dieron el dominio que fue otorgado por la Liga de las Naciones a Gran Bretaña. Después, la conocida como Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar del 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre de 1945, que provocó la caída de la Alemania nazi y de los imperios japonés e italiano y la creación de las Naciones Unidas. En 1947, las Naciones Unidas reconocen la formación del Estado de Israel en territorio palestino y decide la partición del país en dos, un Estado judío y uno árabe. El 14 de mayo de 1948, Israel proclama la independencia. Ponga mucha atención en esta fecha, 14 de mayo de 1948. Decía que Israel proclama la independencia del país, siendo reconocida como una nación, y como consecuencia la Liga Árabe le declara la guerra. En 1967 tiene lugar la guerra conocida como Guerra de los 6 días, con enfrentamientos entre Siria, Egipto, Jordania, Irak e Israel, en la que el Estado judío termina controlando los altos del Golán y desmilitariza la zona de Jerusalén. Como podemos ver, al final estas guerras han traído un beneficio para el pueblo escogido de Dios. A principios de año, específicamente el 3 de enero, el hombre más importante dentro de la estructura militar del régimen iraní, Qasem Soleimani, murió en un bombardeo de Estados Unidos cerca del aeropuerto de Bagdad, en Irak. Horas después de esa noticia, el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, le dijo a Estados Unidos que, cito textual, la eliminación de Soleimani es una acción que tendrá repercusiones extremadamente peligrosas. Debido a la enorme tensión militar que esto provocó a nivel mundial, la nación de Israel, al ser uno de los aliados más fuertes de Estados Unidos y teniendo a Irán como uno de sus principales enemigos, rápidamente tomó serias precauciones militares en una de sus fronteras. Ya que unos meses atrás de ese acontecimiento, el diputado iraní y presidente del Comité Nuclear del Parlamento del país, Mojtaba Sonour, amenazó fuertemente a Israel en una entrevista con la cadena de noticias iraní Al-Alam al decir lo siguiente: Israel será destruido en media hora si Estados Unidos ataca a Irán. Estados Unidos, a través del gobierno de Donald Trump, en los últimos 3 años, ha ayudado de manera política, económica y militar a la nación de Israel como ningún otro país o nación lo ha hecho. Pero aunque la relación entre el gobierno de Trump e Israel parece estar en las mejores condiciones, el gobierno estadounidense sutilmente esconde un oscuro propósito en contra de la nación hebrea, ya que de manera astuta y maliciosa está empezando a cobrar dichos favores al involucrar a la nación judía en un conflicto bélico contra uno de sus más grandes enemigos, Irán. Esta situación provoca que Israel se encamine a pasos agigantados a las famosas guerras del fin de los tiempos, las cuales fueron profetizadas y escritas hace miles de años en la Sagrada Escritura. Recordemos, hermano, hermana, que Israel es reloj profético de Dios para el mundo. Por tanto, todo lo que ocurre en la nación hebrea
de forma militar, política y religiosa, será una señal que indicará que el glorioso evento del arrebatamiento de la Iglesia puede suceder en cualquier momento. Amén, aleluya, gloria a Dios. Todo esto es la primera señal de que nos encontramos en los últimos tiempos, de acuerdo con las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Las pestes, hambres y terremotos se han venido sucediendo a lo largo del siglo XX y durante lo que va de este siglo XXI. Tan solo en el siglo XX se registraron 220 terremotos de fuerte intensidad y en lo que va de este siglo se han registrado alrededor de 30.000 terremotos de diferentes intensidades. Sí, hermano, hermana, me escuchó usted bien, alrededor de 30.000, siendo 414 de ellos de una muy alta intensidad, los que han sido registrados hasta el 26 de mayo de 2019, por lo que vemos claramente que se están cumpliendo las señales que nuestro Señor nos dio. En la Biblia, a Israel se le asocia con la higuera y nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24, 32 al 34 al respecto. Vamos a ver. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Otra referencia la encontramos en el libro de Oseas, del profeta Oseas, en su capítulo 9, versículo 10. Vamos a ver. Oseas 9:10 nos dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio habían nuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Una más que encontramos en Jeremías capítulo 24, versículos del 1 al 5, lo cual doy solamente como referencia, ya que no les daremos lectura. Resulta muy interesante ver que hay quien se aventura a relacionar esto con el libro de los Salmos, su capítulo 90, versículo 10, considerando que una generación a los ojos de Dios es de 80 años, los más robustos, y de 70 los normales, y piensan ellos que es profecía para este tiempo. Partiendo de que Israel se estableció como nación el 14 de mayo de 1948, y sumando como máximo 80 años, nos lleva al año 2028. Y teniendo en cuenta que antes que regrese nuestro Señor Jesucristo, se tiene que manifestar el hombre de pecado, llamado el Anticristo, el cual hará un acuerdo o pacto santo de paz de 7 años, con la ayuda del ecumenismo, con el llamado Papa Francisco al frente como el falso profeta, que serán los últimos 7 años de mandato de los hombres y de sus gobiernos. Así que quienes consideran esta profecía piensan que el año 2028 se le quitarán los últimos 7 años correspondientes a la gran tribulación, y entonces el Anticristo subirá al poder máximo en el año 2021, por lo que con esto se estaría cumpliendo el versículo 8 de Mateo 24, que nos dice: y todo esto será principio de dolores. Todo esto que hemos comentado hasta este momento nos da una luz tremenda para contestar, sin lugar a duda, la pregunta que planteé al principio, que sí, efectivamente sí, estamos en los últimos tiempos, que podemos afirmar que esta es la última generación. Hay más elementos que reafirman lo que hoy, hasta este momento, hemos visto, pero por cuestión de tiempo
lo trataremos en una próxima predicación. Le quiero comentar, amado hermano, hermana, que es un tiempo tremendo para nosotros como iglesia. La fe está siendo probada por el fuego. Ahorita es el momento en que usted va a demostrar si verdaderamente ha creído en Dios y en sus promesas. Mientras mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Él nos sostendrá. Y como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, ni virus, ni plagas, ni hambre, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entendamos con todo esto que está pasando, que lo más grave que nos puede suceder como cristianos es morir. Y si creemos lo que nos dice Filipenses 1:21, que vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces, ¿a qué le vamos a temer? Finalmente, le quiero recordar, amado hermano, amada hermana, que nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz, y que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oremos al Señor. Bendito Dios, tú que gobiernas sobre todo el universo. Gracias te damos, amado Padre, por este tiempo que tú nos has permitido. Porque tú, Señor, a través de tu palabra nos revelas que estamos efectivamente en los últimos tiempos. Que por tu grande amor e infinita misericordia te permitiste revelarnos a través de tu palabra qué es lo que habría de acontecer, para que nosotros podamos estar con nuestra lámpara encendida y con nuestro aceite dispuesto siempre para cuando nuestro Señor venga. Que no nos agarre desprevenidos, que nosotros podamos estar confiados en que ese momento glorioso en que estaremos al lado de nuestro Señor Jesucristo ocurrirá pronto, muy pronto. Que ante eso no debemos de temer nada de lo que está sucediendo en el mundo. Vemos que la maldad se ha multiplicado, que los males se han acrecentado. En los últimos años han aparecido enfermedades para las cuales no se ha encontrado cura, como el cáncer, como el SIDA, como ahora que los países de todo el mundo están batallando para encontrar medicina para combatir el COVID-19. Debemos entender, nosotros, bendito Padre, danos esa luz, que no importa lo que ocurra, que igual no somos infalibles, que estamos expuestos también a morir en cualquier instante, pero que debamos entender que todo es para cumplir un propósito tuyo en nuestras vidas. Que si tú quieres que nosotros permanezcamos en este mundo, es porque tú tienes, Señor, algo para nosotros que debamos hacer. Que nosotros recordemos que ante esto que está por suceder, vayamos por aquellos que no conocen de tu palabra. Que les prediquemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos, cuando nosotros estemos delante de Él, para ser juzgados, no para salvación, sino para galardones por nuestras obras, podamos hacerlo con la frente en alto de que hemos cumplido con lo que tú nos has encomendado. Pero si es tu disposición que nosotros partamos a tu lado,
que también lo hagamos con gozo, sabiendo que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, que somos extranjeros aquí, que somos ciudadanos del reino, y que entonces eso nos dará la transición para estar por siempre a tu lado. Que ese sea nuestro mayor gozo y nuestra mayor fortaleza. Gracias por escucharnos siempre, te doy, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, de aquel que dio su vida para que nuestros pecados fueran perdonados sin merecer, aquel que reconocemos como nuestro Rey y Salvador. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que mientras tenemos la oportunidad de volvernos a reunir presencialmente para seguir compartiendo la hermosa palabra de nuestro Señor, que Dios los cuide y los proteja donde quiera que estén y a donde quiera que vayan. Dios los bendiga y nos vemos próximamente.